Bien, estábamos acá. ¿Me ven, chicos? ¿Ven la presentación? Sí, ahora sí, profe. Bueno, estábamos en la quimisorción. Entonces dijimos que para que pueda transcurrir una reacción química tiene que haber quimisorción, es decir, la absorción transitoria del sorbato, es decir, de las moléculas de partida sobre la superficie del catalizador. Hay una interacción de tipo química en ese momento sobre la superficie del catalizador con las moléculas y los sitios atómicos de la superficie catalizador. Se genera un estado de transición intermediario que difunde por la superficie del catalizador. Hay un reordenamiento de las uniones químicas, como se los marco acá, todo eso en la superficie del catalizador. Ese reordenamiento de las uniones químicas es otro estado de transición, que podemos tener varios estados de transición en la superficie catalizador, de acuerdo al número de moléculas reactantes, de acuerdo al número de moléculas intermediarias, hasta que finalmente se produce la desorción de los productos que finalmente se hayan formado de acuerdo a la interacción entre las características químicas de las moléculas reactantes y las características químicas de la superficie del catalizador. Por lo tanto, vamos a tener una interacción de tipo de absorción química, una reacción intermediaria, estos enlaces o estados de transición intermediarios que les mencionaba sobre la superficie del catalizador, y la desorción del producto final. Acá dice, no son eficaces los catalizadores que producen absorciones demasiado fuertes o débiles. ¿Por qué piensan? Si tuviésemos una absorción de la molécula reactiva muy fuerte en la superficie del catalizador, ¿por qué no sería deseable? O muy débil, ¿por qué no sería deseable? Si fuese muy fuerte, y normalmente yo espero que ustedes me respondan, pero si espero que me respondan, la verdad que no vamos a terminar nunca las clases, porque esto es muy lento entre las conexiones y desconexiones y todo eso. Una reacción, una absorción muy fuerte no sería deseable, porque ¿qué significa? Que la molécula se ha formado un enlace tan fuerte con la superficie atómica del catalizador, que al ser tan fuerte no vamos a tener que una difusión superficial, un reordenamiento de las uniones, y por lo tanto no tendremos la posibilidad de que interaccione esa molécula con otras moléculas reactantes en la superficie catalizador para formar los estados de transición intermediarios y finalmente que se formen los productos. Y por lo tanto, si tenemos una absorción o quimisorción muy fuerte de la molécula reactiva sobre la superficie del catalizador, quiere decir que esa molécula no se va a disolver de la superficie del catalizador y va a quedar pegada sobre la superficie del catalizador. Por otro lado, si la absorción química es muy débil, no tendrá el tiempo suficiente esa molécula para generar un estado de transición, un estado excitado sobre la superficie del catalizador, que le permita eso, a su vez, difundir sobre la superficie y desplazarse, conectarse con otras moléculas, así formar estado de transición intermediario hasta llegar al producto final que buscamos. Entonces, sí, se tienen que dar muchísimas variables para que esto se produzca. Acá yo me he salteado una diapo en donde les he puesto algunas definiciones de catalizadores. Esto estaba anterior a lo que hemos venido conversando hasta ahora, en donde particularmente dice que un catalizador es lo que yo se lo he mencionado recién. Un catalizador facilitaría, digamos, que la reacción transcurra de reactivos a productos, buscando minimizar energía, minimizando las temperaturas de reacción, presiones de trabajo en menor tiempo posible,
con mayor selectividad los productos de interés o los productos que buscamos, que nos interesan, pero no participa, digamos, ni como reactivo ni como producto de reacción. No es que permanezca inalterable. Los catalizadores sí se alteran con el uso, con las temperaturas, con las presiones, con el depósito de moléculas sobre su superficie. Ya vamos a ver de qué se trata todo esto. Y finalmente llegan, luego de varios usos, a ocurrir lo que se llama desactivación. Es decir, el catalizador sí sufre transformaciones, pero no forma parte ni de los reactivos ni de los productos de reacción. Y la función fundamental es que incrementa la velocidad con la que se produce la transformación química desde reactivos a productos de reacción, aproximándose al equilibrio. Bien. Vamos a continuar, y esto es para que ustedes vean un concepto distinto al que vimos recién. Nosotros recién vimos fisisorción, quimisorción, y acá quiero que podamos diferenciar con el concepto de fisisorción, que también lo vamos a ver en alguna de las técnicas de caracterización de materiales. Vamos a ver que esas técnicas se basan para poder identificar las características estructurales, mecánicas, resistentes de determinados materiales. El método para estudiarlos es la fisisorción de moléculas sobre la superficie de estos materiales sólidos. ¿Y cuál es la diferencia entre fisisorción y quimisorción? Habíamos visto que quimisorción era la generación de una interacción de tipo química a través de enlaces químicos entre las moléculas reactivas y la superficie del catalizador. Mientras que la fisisorción es una interacción de tipo física entre las moléculas y la superficie del catalizador. Es una adsorción y no una absorción. El fenómeno de adsorción, tanto para la fisisorción como para la quimisorción, como ya les dije, es una interacción superficial de moléculas sobre la superficie de un sólido. Acá está. Hay que diferenciarlo de absorción cuando es un proceso, se trata de un proceso volumétrico, es decir, donde una molécula es absorbida en el volumen de otra sustancia. Bien, y el proceso de fisisorción es una interacción de tipo física, donde la molécula se adsorbe sobre la superficie del catalizador, pero no se produce una reacción química. Por lo tanto, cuando esa molécula se desorbe de la superficie del catalizador, sigue siendo la misma molécula que se absorbió, y no como en el caso de la quimisorción, que se absorbió una molécula reactivo A y se desorbe una molécula reactivo B, que es el producto de reacción que buscamos. En el caso de la fisisorción, se absorbe y desorbe la misma molécula, porque no estamos hablando de fuerzas químicas o enlaces químicos que se producen en la superficie del catalizador con la molécula, sino de fuerzas mucho más débiles de tipo de Van der Waals o fuerzas de dispersión de London. Bueno, este es un fenómeno que les explico visualmente, los que les mencionaba antes. Catálisis heterogénea, y acá tendríamos el proceso de quimisorción. Supongamos que estamos a esta superficie plana, por decir muy gráficamente, supongamos que sea la superficie del catalizador sólido. Estamos en presencia de dos moléculas reactivas. Estas moléculas reactivas se adsorberían sobre la superficie
sólida del catalizador, se produce la difusión sobre la superficie del catalizador de las mismas, interactúan entre sí, se produce una reacción superficial, interactuando en primera instancia la interacción de las moléculas separadas sobre la superficie del catalizador, luego difunden, se encuentran entre ellas, se produce un estado de transición intermedio, hasta que se desorbe un producto determinado, distinto, diferente a las moléculas reactivas. Acá podemos ver el mismo circuito que vimos recién. Tenemos una molécula reactiva, acá los globitos amarillos serían la superficie del catalizador. La molécula reactiva se absorbe en la superficie del catalizador, formando estados de transición intermedio. Viene una segunda molécula reactiva, el monóxido de carbono, interacciona con estas que ya estaban absorbidas, químicamente absorbidas en la superficie del catalizador, forman un estado de transición intermedio y se elimina el producto de reacción distinto a las moléculas de partida. Igualmente acá vemos otra manera de decir lo que venimos diciendo. Tenemos catalizador y molécula reactiva, forman un estado de transición intermediario, catalizador con el molécula reactivo, que se transforma en otro estado de transición intermediario, catalizador con molécula producto, hasta que finalmente la molécula producto se desorbe y libera la superficie del catalizador. Todos estos fenómenos que les estoy mostrando se pueden ver por técnicas instrumentales, algunas de las cuales vamos a ver nosotros. Vamos a poder identificar las moléculas reactivas, las moléculas productos de reacción, las superficies de los catalizadores, la interacción de moléculas sobre superficie de catalizadores. Por eso es lo interesante que conozcamos cómo son los materiales sólidos que van a actuar como catalizadores y el tipo de interacción que tienen con las moléculas, para que después, cuando apliquemos las técnicas de análisis para estudiar, propiamente dicho, las técnicas en sí y ver la aplicabilidad y uso que tienen esas técnicas, podamos entender un poco mejor el desempeño de las mismas. Bien, acá catalizador decimos entonces que es una sustancia que en pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades, teniendo en cuenta las grandes cantidades de reactivos o de productos de reacción. Los catalizadores van en muy pequeñas cantidades y son capaces de producir grandes cambios. Luego, fundamentalmente, aumenta la velocidad de una reacción, sin que el catalizador sea apreciablemente consumido, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. El catalizador hace posibles reacciones que son prohibidas por temperatura o energía. Entonces, a veces supongamos que sin catalizador, para que una reacción se lleve a cabo, o a temperatura ambiente, llevaría días, años, milenios, por ejemplo. Sin embargo, aplicando temperatura o energía, aceleramos ese proceso. Y posee un efecto directo sobre la energía libre de activación de la reacción, pero sobre la energía de activación de la reacción. No produce apreciaciones en lo que es la energía libre de reacción, sino sobre la energía de activación. Vamos a ver entonces ahora algunos términos que vamos a utilizar durante todo el cuatrimestre, cuando empleemos las técnicas de caracterización en busca de los estudios de los materiales que vamos a ver. Un término que es importante ver en catálisis heterogénea es el de entender, es el término de actividad de un catalizador.
Cuando nosotros hablamos de actividad de un catalizador, nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene ese material catalítico de transformar los reactivos en productos de reacción. Es decir, lograr que la molécula reactiva deje de ser la molécula reactiva y pase a ser las moléculas que forman parte de los productos de reacción. Cuando un catalizador logra convertir la molécula reactiva en otras moléculas distintas a la reactiva, que son las que llamamos producto de reacción, ahí decimos que es activo. ¿Cómo medimos o expresamos la actividad de un catalizador? Por dos conceptos que vamos a llamar rendimiento, es decir, la cantidad de producto formado en la reacción por unidad de tiempo y por unidad de volumen del reactor a partir del reactante consumido, o bien conversión, que significa el reactante consumido. Son dos términos, dos conceptos diferentes, pero que me evalúan cuán activo es un catalizador. Es decir, si logra convertir el reactante o la molécula de partida, lo llamamos conversión, lo podemos ver de esa manera, o también lo podemos ver desde los productos de reacción mediante el concepto de rendimiento. Es decir, cuántos productos se formaron a partir del reactante consumido. La actividad de un catalizador puede incrementarse aumentando las temperaturas o las presiones de trabajo. Pero ya habíamos visto, ya les mencioné antes, que mientras podamos disminuir temperaturas de trabajo, de reacción en los procesos, o trabajar con bajas presiones, o mucho mejor aún, presiones atmosféricas, mucho mejor. Pero sí, esto es efectivo. Si aumentamos temperaturas o procesos, en general, las actividades se mejoran y encontramos mayores conversiones. Otro concepto a tener en cuenta, que ya les he mencionado anteriormente, es la selectividad de un catalizador. ¿Qué es selectividad? Como ya les dije antes, selectividad es de los productos obtenidos en la reacción, mientras tengamos más productos que yo estoy buscando de interés para mí, más selectivo quiere decir que es ese catalizador. Es decir, lo importante de un catalizador es que sea capaz de dirigir la reacción, no solamente desde el punto de vista de actividad y que sea capaz de transformarme el reactivo en productos, sino que sea capaz de transformarme el reactivo en los productos que a mí me interesan. Entonces ahí estamos hablando de selectividad de un catalizador. También podemos manejar variables de procesos de reacción para favorecer la dirección de la reacción de reactivos a productos de mi interés, es decir, favorecer la selectividad del catalizador, trabajando con variables y manejando, manipulando las variables como presión, temperatura, composición de los reactantes, naturaleza del catalizador. Todas esas variables son variables que nosotros podemos manejar, estudiarlas, cambiarlas, para favorecer los productos de reacción a nuestro interés, es decir, la selectividad del proceso. Un ejemplo de selectividad es, por ejemplo, la descomposición de etanol. Podemos ver tres casos. El etanol se puede transformar a acetaldehído si utilizamos como catalizador cobre a 280 grados centígrados. Pero en cambio se puede transformar a etileno si utilizamos como catalizador alúmina, que es un óxido de aluminio, a 368 grados. O bien podemos transformarlo en dimetiléter
Si utilizamos el mismo catalizador que en la reacción anterior, alúmina, óxido de aluminio, pero casi a 100 grados menos. Entonces, fíjense, en este caso, cómo varía la selectividad de un proceso que en este caso estamos trabajando con el mismo reactivo, el mismo catalizador, pero hemos variado la selectividad a los productos de reacción simplemente manipulando la temperatura del proceso. Como les había mencionado antes, manipulando las variables como temperatura, presión, caudal de alimentación, tipo de reacción, tipo de reactores, por ejemplo, podemos trabajar con los distintos tipos de mejoramiento de selectividades. Bien, nuevamente estamos viendo acá cómo sería el tema de las selectividades. Un catalizador puede afectar la distribución de productos catalizando reacciones competitivas a velocidades diferentes. Catalizador más reactivo, tenemos el estado de transición sobre la superficie del catalizador. Podemos obtener o un producto A o un producto B, dependiendo de las variables que manejemos nosotros en el proceso. Bien. Vamos a ver un ejemplo concreto de selectividad. Por ejemplo, acá tenemos unas moléculas reactivas, tenemos monóxido de carbono e hidrógeno. Normalmente esta mezcla se denomina gas de síntesis. Bien, en este caso, si a esta mezcla de componentes reactivos lo ponemos en contacto con un catalizador de rutenio, obtenemos mayoritariamente polietileno. Si está en contacto con un catalizador, siempre catalizadores sólidos, ¿no es cierto?, que contenga elementos activos como hierro y además un exceso de monóxido de carbono, podemos orientar los productos de reacción a alcanos, alcoholes o alquenos. Si estamos en presencia de un catalizador con rodio, los productos de reacción serían preferentemente glicoles. En este caso, si tenemos un catalizador bifuncional porque tenemos dos especies activas, tenemos cobre y tenemos zinc, por ejemplo, podemos obtener metanol. En este caso, si al metanol lo ponemos en presencia de catalizadores denominados zeolitas, una familia de catalizadores, se orientan los productos de reacción a alcanos. Si el metanol, ya se nos termina de nuevo. Si el metanol está en contacto con la plata, podemos obtener precursores para polímeros, o en otra familia de zeolitas aromáticos. Bueno, miren, sobre las mismas moléculas de partida, dependiendo qué catalizador utilicemos o qué agregado de moléculas coadyuvantes a estas dos de partidas, miren la gran variedad de moléculas que podemos obtener, y a esto se llama selectividad. Miren, voy a cortar acá, porque quiero ver si tengo algunas preguntas en el chat o algunas dudas, y ya están quedando 10 minutos. Vemos este término, estabilidad de un catalizador. ¿Qué deseamos nosotros como propiedad de un catalizador? Deseamos que este catalizador sea estable a lo largo del tiempo, estable a las temperaturas de uso, estable a las presiones de trabajo, estables a los reactivos y a los productos de reacción dentro de ese reactor. Es decir, que dure la mayor
que dure el mayor tiempo posible, conservando sus capacidades, es decir, con su capacidad de ser activo, es decir, de transformar los reactivos en productos, y de ser selectivo en los productos de nuestro interés. Y que entonces sea capaz de soportar variaciones de temperaturas, variaciones de presiones, o temperaturas muy altas, o presiones muy altas, que sea capaz de soportar venenos que vengan en las corrientes de alimentación, distintos componentes en la composición de la carga. La composición de la carga nos referimos a los reactivos, a los cortes de sustancias que pueden ser reactivos. Por ejemplo, en los cortes de hidrocarburos de petróleo son cortes de gran cantidad de variabilidad de moléculas, con suciedades como azufre y otras cuestiones que dañan mucho la superficie de los catalizadores. Bien, corto acá porque quiero hablar un momentito con ustedes